Una función asigna a un número otro número que se llama la imagen. Así, por ejemplo, si yo represento aquí una serie de números, esto se llama un diagrama de Venn, tenemos por ejemplo el 1, el 2, el 3, etcétera. Tenemos una serie de números. Yo a estos números le puedo asignar por una función, llamémosle función f, que pongamos que f lo que hace sea sumar 2, f de x igual a x más 2, le puedo asignar otra serie de números, que en este caso, como sabemos qué es lo que hace la función, que es sumar 2, pues lo que vamos a tener es que la imagen del 1 va a ser 1 más 2, 3, la imagen del 2, 2 más 2, 4, la imagen del 3, 3 más 2, 5, y así sería con todos los demás números. Esta es la función que sería la función f. Bueno, podemos tener otra función que lo que haga sea elevar al cuadrado. Por ejemplo, tenemos la función g, vamos a llamarle g de x igual a x al cuadrado, que lo que hace es a los números los eleva al cuadrado, y así me van a salir otra serie de números. 3 al cuadrado se va a transformar en, o sea, 3 se va a transformar en 9, porque 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado son 16, 5 al cuadrado son 25, etcétera. Entonces, esta sería la función g, y mirad que lo que hemos hecho ha sido aplicar g a estos números de aquí, aplicar g a la salida de f. Es decir, tenemos una serie de números, 1, 2, 3, le aplicamos una función y lo que me sale le aplicamos otra función. Eso siempre lo podemos hacer porque la función g se la podemos aplicar a cualquier número. Entonces se lo podemos aplicar a la salida de una función f. Pues bien, si nosotros vemos el 1 se ha transformado en 3 al sumarle 2 y después se ha transformado en 9 al elevar al cuadrado. El 2 al sumarle 2 se ha transformado en 4 y al elevarlo al cuadrado en 16. El 3 al sumarle 2 se ha transformado en 5 y al elevarlo al cuadrado 25. Si consideramos el principio y el final, tenemos que el 1 se ha transformado en 9. Vamos a ponerlo por aquí. El 1 se ha transformado en 9. El 2 se ha transformado al final en 16. El 3 ha terminado siendo 25. ¿Vale? Haciendo primero una función y después otra. Hacer una función y después otra es a lo que se le va a llamar función compuesta. Entonces, vamos a decir que esta es la función f compuesta con g, es decir, la función que resulta de aplicar primero f y después g. ¿Qué es lo que hacemos? A un número, ¿cómo será f compuesta con g? F compuesta con g, a un número le sumamos 2 y lo que resulta lo elevamos al cuadrado. Entonces, esta es la expresión que tiene una función compuesta concreta. Se hace primero algo y después al resultado se le hace una segunda cosa. Lo que tenemos es que primero se aplica f y después g. Lo que tenemos es que f compuesta con g, que se escribe así, es primero hacer f de x, a la x le aplicamos f y a lo que resulte le hacemos g. Hacemos g aplicado a f de x. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de función compuesta. Si yo tengo la función f de x igual a 3x más 1 y tengo la función g de x que sea la raíz cuadrada de x, la f de x un polinomio y la g de x hacer la raíz cuadrada de x. ¿Qué va a ser la función compuesta f compuesta con g? Pues f compuesta con g va a ser primero
hacer f de x y a lo que resulte hacerle la g. ¿Eso qué es? F de x, ¿qué es lo que hace con la x la f? La x con la f lo que hace es 3x más 1. Entonces, f de x es 3x más 1. Entonces, f de x será 3x más 1 y a 3x más 1 hay que hacerle la función g. Es g de 3x más 1. Ahora mirad, g aplicado a x es la raíz cuadrada de x. Pues g aplicado a 3x más 1 es, en lugar de poner x, poner 3x más 1. Va a ser entonces la raíz cuadrada no de x, sino de 3x más 1. Esta es la función compuesta. F compuesta con g, que se lee en ese orden, f compuesta con g es aplicar primero f y después g, es tener la expresión de f y a esa expresión de f meterla dentro de g. Entonces tendríamos la raíz cuadrada, que es lo que te hace g, pero no de x, sino de f de x. Fijaos que la función compuesta no es conmutativa. Con estas mismas funciones que estamos poniendo de ejemplo, si en lugar de coger f compuesta con g, cogemos g compuesta con f, la composición al revés, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo en este orden que primero se hace g y después f. Es decir, primero tengo que hacer g y, aquí me falta un igual, y a g es a la que le voy a hacer f. G primero, g se lo hacemos a x y f se lo hacemos a g de x. Entonces, en g compuesta con f, primero hacemos g y después f. G de x es la raíz cuadrada de x. G se lo hacemos a x. G de x será la raíz cuadrada de x. Entonces hacemos la raíz cuadrada de x, que es g de x. Y a g de x, que esto es g de x, esto de aquí, a g de x es a lo que le tenemos que aplicar f. F eso lo aplicamos a g de x. F de g de x, f de la raíz cuadrada de x. ¿Y ahora f qué hace? Pues f es 3 por x más 1. Pero ese es f si se lo aplico a x. Pero si en lugar de aplicárselo a x, se lo aplico a otra cosa, pues será 3 por lo que sea la cosa más 1. Entonces, en este caso, va a salir igual a 3 por la raíz cuadrada de x más 1. En lugar de 3x más 1, 3 raíz cuadrada de x más 1. Y podemos comprobar que no me sale lo mismo que antes. Antes me salía 3x más 1 dentro de una raíz cuadrada y ahora me sale la raíz cuadrada de x solo multiplicada por 3 y sumándole 1. Son distintos resultados, son distintas raíces, son distintas expresiones. Entonces, f compuesto con g y g compuesto con f son cosas distintas. La composición no es conmutativa. Bueno, espero haber aclarado un poco cómo es la composición cuando nos dan dos funciones. Pero nos interesa también saber ver que una función es compuesta, saber descomponerla en sus funciones más elementales. Vamos a poner ejemplo de esto. Supongamos que nos dan una función tal que así, ¿vale? Lo que se trata ahora es de ver una función como función compuesta. Nos dan una función f de x, por ejemplo, 2 elevado a 5x menos 4. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que, por un lado, tenemos que cuando nos dan la x, lo que tenemos que hacer es 5 por x menos 4, tenemos que calcular este valor en la calculadora y cuando tengamos el resultado de 5x menos 4, eso es lo primero que haríamos, cuando tengamos 5x menos 4, después elevamos 2 a ese valor. 2 elevado a 5x menos 4. Por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, vale, vamos a calcular la función f
en 1, por ejemplo, f de 1. Pues ¿cómo calculo f de 1? Si yo escribo f de 1, pues sería 2 elevado a 5 por 1 menos 4. Muy bien, eso estoy sustituyendo. Pero a la hora de hacer las operaciones, ¿qué es lo que haría? Pues lo primero que hacemos es 5 por 1 menos 4, calculamos esto. Entonces, esto sería lo primero que calcularíamos, 5 por 1 menos 4, que sería 5 por 1, 5 menos 4, 1. Entonces tendríamos que esto es igual a 2 elevado a 1. Y lo siguiente que hacemos es 2 elevado a 1, que es 2. Entonces vemos que primero hacemos lo que está en el exponente, primero hacemos el exponente y después hacemos una potencia. Luego aquí tenemos que la función 2 elevado a 5x menos 4 se puede ver como una composición de dos funciones. Una función que le podemos llamar u de x, esta le podemos llamar u de x, que será 5x menos 4, que es el exponente, y después esta otra que va a ser v de x, que es simplemente 2 elevado a x. Claro, cuando componemos, aquí vamos a meter esto. Por eso nos va a quedar 2 elevado a 5x menos 4. Porque en el lugar de la x vamos a meter todo esto. Entonces podemos decir que la función f de x va a ser la composición de u compuesta con v de x. Primero hacemos u, 5x menos 4, y eso lo metemos en v, que es 2 elevado a x. Lo comprobamos. U compuesto con v de x, ¿qué será? U compuesto con v de x será v aplicado a u de x. V aplicado a u de x. V aplicado a u aplicado a x. Entonces, primero hacemos lo de dentro, u de x, que es 5x menos 4, y entonces esto va a ser v aplicado a 5x menos 4. Pero, v, ¿qué es? V es 2 elevado a algo. 2 elevado a x. 2 elevado a x cuando es v de x. Pero que como aquí es v de una expresión, pues va a ser 2 elevado a esa expresión. O sea, va a ser, poner este paréntesis el mismo color, va a ser 2 elevado a esa expresión, a 5x menos 4, que efectivamente era la función f que nos daban. Otro ejemplo, pero para hacerlo rápido ya, y veamos que esto lo podemos pensar más rápido. Si a mí me dicen la función g de x igual a el logaritmo neperiano de, por ejemplo, 3x menos 2. Puedo ver esto como una composición de funciones. ¿Cuál es la función interior? La función interior sería 3x menos 2. ¿Cuál es la función exterior? La función logaritmo neperiano. Entonces, por un lado tenemos la función u, que va a ser la función 3x menos 2, y por otro lado tendremos la función uv, que será la función logaritmo neperiano de x. Lo que haremos es que en lugar de x vamos a poner 3x menos 2. Entonces, g de x se puede poner como u compuesto con v de x. Primero haremos u, que es 3x menos 2, y a 3x menos 2 le hacemos v, que es el logaritmo neperiano de x. Vemos entonces las dos funciones de las que está compuesta. Esto va a ser importante, distinguir las funciones simples de las que está compuesta una función.